Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Inostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Vis con Janet Inostroza. Hoy amanece el país pues con esta necesidad de analizar lo que sucedió ayer en las urnas. El pueblo le dijo que no al presidente de la República en las 4 preguntas planteadas. Hubo sorpresas realmente frente a los análisis que se hicieron durante las últimas semanas. Todos los pronósticos, estudios que se hicieron de la política, de las proyecciones de lo que podría suceder en las urnas, pues quedaron absolutamente negadas. No fue así como se preveía en las encuestas, como finalmente decidió el pueblo ecuatoriano. Quizás pues las encuestadoras han cometido algunos errores durante las últimas elecciones, pero yo creo que en esta ocasión perdieron contundentemente, no supieron leer lo que estaba pasando por las mentes de los ecuatorianos, ni lo que se estaba leyendo correctamente, también lo que se estaba diciendo en redes sociales. Finalmente el pueblo, el mandante, se pronunció y le dijo que no a las 4 preguntas planteadas por el presidente de la República, en la que se contemplaba como lo más importante la posibilidad de ir a una constituyente para cambiar la Constitución de la República. Aquí hay que decirlo, a través de estos micrófonos, creo que a nivel general todos coincidimos que la Constitución tiene defectos y hay que cambiarlo. Por ejemplo, nadie ha dicho que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le hace un buen papel o un favor a la democracia. Por el contrario, todos coincidimos en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un invento que hay que eliminarlo de alguna manera. Eso se puede hacer a través de un cambio, de una reforma constitucional. Y así muchísimas otros temas que pues están causando problemas en el desarrollo, en el desenvolvimiento de la sociedad en el día a día. Nada se ha terminado. Yo creo que no se puede interpretar esta derrota, porque hay que reconocerlo como una derrota, pero no se puede interpretar como el fin del mundo. Yo sí hago un llamado a la reflexión de la clase política, tanto del gobierno nacional como de la oposición, que hizo un papel muy débil dentro de esta campaña por el no. Aquí se vio mucha más actuación de líderes sociales y de la ciudadanía en general, que reflexionó frente a lo que se dijo durante esta campaña, y sobre eso también tiene que haber reflexión. Creo que el presidente de la República cometió algunos errores. Hablar por ejemplo, sobre cambios en el IES sin explicar mucho más a fondo cuál era el plan, qué es lo que se quería hacer. Pero como se habló tan superficialmente, la gente lo interpretó y tomó la palabra de quienes promovían el no, de que podía haber una privatización del IES. Yo, la verdad, no creo que en ningún momento se dijo eso, pero el no haberse dado el tiempo para poder explicar bien qué es lo que se quiere hacer para salvar el IES, que esto es innegable. El IES ya ha llegado a un punto insalvable, en donde hay que hacer cosas radicales para poder salvarlo. Todos queremos que se salve, pero evidentemente es un proceso que va a tener que atravesar por algo de dolor. Y esto porque durante todos los gobiernos se ha pateado hacia adelante la solución a todos los problemas de crisis que tiene el IES. Mencionar luego que también el sector de salud del ISPOL y el ISFA también podrían ser considerados para poder separarse del sistema de pensiones y pasar al sistema general de salud pública. También fue un error hablar de Valtra también como uno de los lugares en donde se va a colocar una base militar, cuando ahí ya hay una base militar. Sin embargo, Valtra digamos, Galápagos es un tema sensible, Yo me sostengo en lo que yo he dicho.
las Islas Galápagos en este momento están tomadas por la delincuencia organizada. Es un punto de abastecimiento del narcotráfico. No podemos quedarnos cruzados de brazos frente a esa realidad. Nina Walinga y Leonardo DiCaprio, Shawn Mendes, yo no he visto, pero dicen que han hecho una extraordinaria campaña en redes sociales para proteger a las Galápagos. Bueno, que nos digan también, que se sienten también a pensar y a proponer a ver qué se puede hacer para combatir la pesca ilegal y para poder lograr que las islas no sean violadas de esta manera por los grupos de narcotráfico. Hablando con ambientalistas, el ruido es un factor muy, muy influyente, muy importante en la paz de las islas, para que los animales permanezcan ahí, sobre todo los pájaros, que son únicos de las islas. Bueno, todos los días pasan por ahí cientos de lanchas rápidas haciendo un ruido tremendo y afectando justamente a esa fauna que existe en el lugar. Hay que hacer cambios, hay que tomar el control, obviamente, por parte del gobierno nacional, que en este momento pues tiene las riendas del país en sus manos. Reflexionar sobre los errores, creo que ese es. Ojalá la noche se haya utilizado para ello y hoy pues amanezcamos con un presidente de la República que pueda hablarle a los ecuatorianos de manera firme, segura, optimista, esperanzadora. Eso es lo que necesitamos del presidente de la República. Y lo más, digamos, ya en el tema político, también reconocer que tal vez no era el tiempo para una consulta popular, y eso se lo dijo. Salíamos de la marcha de Quimsacocha, en Cuenca, el paro nacional que afectó principalmente a la provincia de Imbabura, y luego una consulta popular. Tal vez no es la política tiene tiempos y hay que saber leerla. Y por último, el pueblo dijo que no a esta modalidad de cambio. Pero yo creo que hay que ser muy finos en la lectura, porque el pueblo no aguanta más y necesita cambios. No por esa vía, no por la vía constituyente, no por la vía de la instalación de bases militares para poder combatir a la inseguridad, pero nos han puesto en un punto de inflexión en que ya en este momento se obliga al gobierno y a la oposición política a dejar sus intereses particulares y partidistas de lado, a dejar sus agendas propias de lado y sentarse a pensar en el país. El país necesita soluciones que le puedan resolver los problemas del día a día a las personas. Y esto ya no hay otra salida. Siéntense a dialogar, siéntense a conversar y encuentren como líderes del gobierno, del oficialismo y de la oposición las salidas adecuadas a los problemas que afectan día a día a los ecuatorianos. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad, un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Pues democráticamente, estos son los resultados y aceptarlos es justamente parte de ese juego democrático, pero políticamente es una derrota. Eso van a tener que aceptarlo y pues mirar cómo pueden aprovechar este momento para poder levantarse. Faltan 3 años de gobierno todavía, hay tiempo para rectificar. Y esta pregunta se la paso a José de la Gasca, quien nos acompaña esta mañana. José, buenos días y bienvenido. Janet, muy buenos días, qué gusto estar aquí. ¿No es sano reconocer una derrota política? Siempre es sano reconocer los errores, siempre es sano reconocer las derrotas cuando se tienen. Yo creo que aquí
basados en los resultados hay que hacer varias lecturas. Creo que el Ecuador pierde una oportunidad de hacer cambios profundos, pero el pueblo ha hablado y eso hay que respetarlo. Empezando por reconocer que el propio gobierno, el presidente de la República, ha reconocido los resultados. Nos devolvió la soberanía al pueblo de escoger nuestro destino, de poder definir nuestro futuro. Hemos hablado, hay un porcentaje importante también, Janet, que ha dicho que sí, que ha querido un cambio profundo, sin embargo el no prevaleció. No creo que nadie, ninguno de los grupos políticos, ni tampoco Marlon Vargas ni la CONAIE, tienen que adjudicarse necesariamente el triunfo del no. También les han dicho, exactamente, también les han dicho no a ellos. Creo que justo es un no a la clase política. Creo que el pueblo está cansado de llevarnos a elecciones tantas veces o que se proyecten elecciones tantas veces. Ciertamente el Ecuador está con hastío, por un lado. También creo que quizás los ecuatorianos han visto y han dicho las cosas como están. Probablemente no sea prudente esto y antes de que nos embarquemos en algo que después nos cueste más salir, mejor digamos que no ahora. Son muchas las lecciones, pero empezar por reconocer el resultado es importante y no como en otros casos que se pudieron ver que hablaron de tintas mágicas. Yo no vi al presidente de la República diciendo que aquí la gente votó por el sí, pero en la tinta mágica lo pasó al no. Y cosas como esas me parece que habla de sensatez, pero ciertamente en el día después hay que analizar las cosas en detalle, provincia con provincia, qué es lo que significa el no en cada lugar para poder regresar y atender y ciertamente hacer los cambios y rectificar. Tiempo hay en la carrera política, en la carrera deportiva, en la carrera académica, reveses siempre pueden haber y creo que es lo que impulsa a seguir con más fuerza y así lo ha dicho el presidente. ¿Deberían haber cambios en el gabinete, digamos, generalmente, luego de estos procesos en donde hay una derrota política y luego de hacer ese análisis, se hacen cambios para poder justamente hacer las rectificaciones del caso? Visto de esa manera, si se hace el análisis y si se ve dentro de un cuarto de guerra, el sentido de lo que ha dicho el país, ciertamente hay que tomar correctivos y los correctivos muchas veces pasan por cambiar de mirada. Si eso significa cambios en el gabinete, el presidente tendrá que decirlo. Yo creo que es una oportunidad importante para escuchar, para leer, para repensar. Yo fui de los primeros en salir a hablar en pro de una constituyente y también he sido, y por coherencia, soy de los primeros en aceptar este tipo de resultados. No creo que el debate ha cesado, más bien creo que el debate ha iniciado, sigue vigente, pero las herramientas y la forma como tenemos que enfrentar la realidad son las que tenemos, eso hay que respetarlo y construir a partir de ahí. Cambios, ciertamente. Y habría que ver qué cambios se hacen, podemos hablar un poco sobre eso, pero antes quisiera hablar con usted sobre cómo hacer una reflexión sobre los errores que fueron evidentes también en esta campaña y cómo interpretarlos, o sea, el haber hablado en una campaña electoral de cambios en el IES sin darle la explicación de fondo, ¿no? Yo he dicho muchas veces, el IES está llegando a un punto que ya de crisis que no hay muchas alternativas para poder salvarlo y es una realidad. Ahora, evidentemente, la crisis que se generaría por los cambios que hay que hacer, también hay que mapearla, ¿no? Y cómo golpearía eso a los afiliados y a sus familias, que están también protegidas por el IES. Es decir, son temas extremadamente sensibles y la gente, pues, más allá de las realidades, quiere soluciones. Sí, coincido. Yo no creo que la intención jamás fue quitarle seguridad a nadie, quitarles estabilidad a nadie o quitarle derechos adquiridos a la gente. Pero ciertamente el IES tiene un problema de fondo, un problema estructural, un problema que se viene arrastrando por gobiernos y por generaciones, donde ha sido la caja chica de algunos gobiernos, donde se abrió, digamos, sin medida la cantidad de beneficiarios y no necesariamente la cantidad de aportantes. Un sinnúmero de problemas, pero siempre creo que era más fácil, Janet, meter el miedo, teñir con una mancha, teñir un paño blanco y tirar esa sombra del miedo encima de la pregunta. Creo que eso se pudo malinterpretar y la narrativa construida ahí fue quizás una de las que los ecuatorianos tomaron en consideración, pero mirar las cosas ahora de qué pudo haber sido mejor, creo que quita el sentido de lo que se puede aprender. Más bien creo que hay que enfocarse en lo que tiene que mirarse al futuro y gobernar como se tiene, hacer los cambios que se necesiten y respetar la voluntad popular.
¿Cómo interpretar también o cómo analizar? Porque lo que se trata es de cuando hay caídas hay que aprender de las caídas y rectificar los errores, ¿no es cierto? Yo pienso que no hubo una buena lectura política, es decir... Del momento. Del momento político. No era el momento político para una consulta popular. ¿Sino cuándo? No lo sé, pero analicemos eso. Nunca hay un momento perfecto. Exacto, pero definitivamente después de una marcha como la que hubo en Cuenca, después de un paro nacional, enseguida ir a medir fuerzas, digamos, a medir como el estado político. Es que no debía ser una medición de fuerzas, sino una reconciliación. Y de sus reflexiones, a mí se me quedó esto, ¿no? De que ahora la clase política, todos, oposición, oficialismo, necesitamos una reconciliación para poder trabajar en lo que se necesita, ya que no habrán esos cambios extremos que se prometieron en campaña y que se cumplió con esa promesa, pienso yo. Pero cuando recién llegamos y yo estuve abogando en pro de la constituyente, cuando recién ganamos la segunda vuelta, también dijeron no es el momento. Y se entendía también porque era esa reflexión. Estamos cansados, acabamos de salir de elecciones, acabamos de estar en las urnas por un lado. Después, oye, pero todavía hay herramientas que se pueden explorar, veamos con una nueva asamblea qué puede pasar, respetemos lo que dice la Corte Constitucional. Bueno, todo eso se hizo. No funcionó. Se apastó ese botón donde decimos que se nos pregunta si queremos ir a ese cambio extremo. Nos dijeron que no. Bueno, hubo un terremoto. No creo que vamos a poder hacer la casa nueva. Tendremos que meter estructuras, tendremos que reconstruir con lo que se tiene. Pero para mí el debate de la Constitución, que hoy sigue vigente, repito, siempre pudo ser ayer, pudo ser hoy, pero no puede ser mañana. Aún así, yo creo que esto, ojalá que no nos pase una factura tan cara, pero creo que por ahora esa Constitución se va a quedar. Veamos esas reformas, cuándo será el momento. Yo sí creo que el momento fue correcto. Quizás hoy la realidad demuestre algo distinto, pero no creo que haya un momento perfecto y el momento que cogió el presidente, yo creo que había que aplaudirlo. Bueno, le agrego algo, sí, porque le doy la razón en cierto punto. Nunca hay un momento exacto para nada en un país con tanta crisis. Y si yo recojo todo lo que han dicho mis invitados aquí, este tampoco sería un momento para el diálogo, porque somos un país polarizado. Entonces nadie quiere sentarse. Y sigamos manejando la polarización, claro. Todo el mundo está enojado, todo el mundo tiene sus agendas. La política en este país no se maneja en pro del país, sino en pro de dañar al contrario. Y ganar elecciones de esa manera, haciendo daño al del otro lado y no pensando en el país. Ahí estamos. ¿No es cierto? Un país en donde la polarización es total. Entonces, no parecería el momento para sentarse a dialogar, pero el pueblo lo manda. Sí. Porque yo digo, no hay que interpretar como que el pueblo le dijo no a estas 4 preguntas y eso quiere decir que no quieren ningún cambio. Exacto. Por el contrario, no quieren esa vía, pero cambio exigen, y eso le exige a la clase política sentarse a dialogar. Sí. Mi pregunta puntual, ¿el presidente de la República hará la reflexión del caso para abrir las puertas incluso a sus peores enemigos políticos en este momento? Yo creo que el presidente es un estadista y sí pienso que él pone el país por delante. Estoy seguro que él analizó un escenario adverso dentro de la planificación del momento en el que planteó esta consulta. Inclusive le escuché ser muy claro en decir con quiénes deberíamos hablar, con quiénes se debe hablar la clase política en esta reconciliación. Y pienso que sí es momento, porque creo de lo contrario los cambios que se necesitan hacer no pasarán. Y entonces estaremos otra vez abocados, quién sabe a qué crisis de gobernabilidad, sin poder resolver los problemas de los ecuatorianos. Y los ecuatorianos, hoy, a pesar de haber dicho que no, de decirle no a la vía extrema, no nos han dicho sigamos como estamos. Nadie quiere tener un país inseguro, nadie quiere convertirse en un narcoestado, nadie quiere que hayan los problemas de salud, en la educación, todo lo contrario. La gente quiere vivir en una cultura de paz, la gente quiere vivir en un país con desarrollo, la gente quiere poder trabajar. Eso se construye en esa reconciliación. Pienso que este es un momento de escuchar, de repensar, de volver a poner al país siempre por delante y que la clase política lo entienda. Pero con discursos donde quieran apropiarse del no, como en una suerte de medición de fuerzas, creo que eso no refleja la madurez que el ecuatoriano expresó ayer en las urnas. Ahí tengo como una incógnita, ¿no? Usted que tiene más experiencia política, a ver si me puede sacar de esta duda, ¿sí? Porque fíjese que dentro de la Revolución Ciudadana, la gente joven, como una Yairén Noriega o una Gisela Garzón, que ayer estuvo aquí en nuestro programa. Cuadros valiosos. Yo creo que ellos han salido a decir que este no puede ser un triunfo que se puede atribuir ni la Revolución Ciudadana ni ningún partido político.
¿sí? Este es un triunfo y es algo que yo he venido sosteniendo durante todo este proceso electoral. El pueblo ya no es el mismo, el pueblo ya no come cuento. El pueblo escucha, analiza y vota. Esto es la prueba de eso. ¿Sí? Esta es una prueba más, porque ya en las últimas elecciones y también en las últimas consultas populares ya no vota todo en plancha, así enganchado con las supuestas preguntas gancho. Hoy incluso le han dicho que no a las preguntas gancho. No quieren más esta polarización, no quieren más esta confrontación, están hartos de oír peleas y quieren soluciones. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Cuando se plantea un diálogo, ¿sí? ¿Cómo cambiar o dejar de lado a quienes están, por ejemplo, queriéndose hacer dueños del triunfo del no y tomar en cuenta a estos otros jóvenes, pero deslegitimando a sus directivos, digamos, elegidos dentro de las organizaciones? No creo que se puede. Y hay que entender, hoy la ciudadanía se expresó. No creo que es un triunfo, digamos, de los ecuatorianos por las razones que he expresado. Pienso que hemos perdido una oportunidad, pero hay que respetar el resultado y hay que entender la sabiduría del pueblo. Yo sí pienso que también están diciendo, no quiero que vuelvan los que siempre quieren volver. Ya estoy viendo quién pueden poner la oposición de primera candidatos, de candidatos a que lideren la constituyente. Yo no quiero que vuelvan eso. Yo quiero que aquí se sienten a conversar. Ni siquiera las preguntas gancho, como usted lo dice. Entonces, creo que en definitiva el debate ha servido, y además los golpes, ha servido para que la ciudadanía madure y diga no estoy para cambios extremos ahora, necesito que se sienten a conversar. Y eso significa gobernar para los 18 millones de ecuatorianos. Cuando el presidente, yo esto sí lo creo por convicción, cuando el presidente tomó el desafío y apostó por la consulta popular, debió tener claro que las reglas del juego significaban ganar o perder. Cuando le consultas a los 18 millones de ecuatorianos qué quieren, tienes que entender que algunos dirán que sí y algunos dirán que no. Hoy nos han dicho que no, mayoritariamente. Hay un porcentaje alto también que ha dicho que sí. Las reglas del juego son esas. Hay que saber jugar con eso y entender que hay que seguir gobernando para todos los que dijeron que sí, pero sobre todo también para los que dijeron que no, y entender y descifrar ese mensaje. ¿Cómo sentarse y cómo promover ese diálogo? ¿Y con quién? Con todos. Pero aquí no puede esto servir para que prevalezcan las agendas de impunidad. Es con una Luisa González, no sé si necesariamente con ella, pero con quienes representan la clase política. ¿Por qué no dar paso a estos nuevos liderazgos? Usted me ha hablado de dos nombres, Gisela Garzón, Yajaira Noriega. Yo creo que son personas muy valiosas, que reflejan juventud, que reflejan capacidad, piensan distinto que yo, han estado en una posición política que yo, sí, pero no dejo de reconocer su valía, no dejo de reconocer la coherencia en algunos puntos de su discurso, o cómo puedo tener ideas en contrario, que tengo que sentarme a la mesa para construir, los ecuatorianos están mandando que hagamos. Eso hay que hacerlo. El cómo, bueno, vamos abriendo los caminos, porque tampoco se puede forzar a conversar a quien no quiere conversar. Lo acabamos de ver en la situación del paro. Hubo que hacer uso de la fuerza, era un asunto extremo. Por eso no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marlon Vargas de decir, bueno, hemos ganado nosotros o esto es propio de esta lucha. No tengo esa lectura. Yo creo que también les han dicho no a ellos. Y hoy esta factura la asume el gobierno, ciertamente, pero los mejores días pasan por encontrar esas soluciones, esas mesas de diálogo, ese consenso que respete esa voluntad popular. Claro, y creo que algo que tenemos que entender los ecuatorianos es que este diálogo tiene que tener delegados. José de la Esca ha dicho hay que dialogar con todos, yo también considero eso, tiene que haber un diálogo amplio en donde todos puedan aportar con ideas, con proyectos, con propuestas, poniendo el hombro para poder hacer los cambios que el país necesita. Pero le preguntaba hace un momento, ¿cómo convocar a Noriega o a Gisela Garzón dejando de lado a Luisa González, que en este momento sigue siendo la presidenta del partido? Entre ellos mismos creo que están divididos, y entre ellos mismos creo que han mandado un mensaje claro, porque yo no lo vi a Aquiles Álvarez o al alcalde de Quito diciendo esto es un triunfo de la Revolución Ciudadana. Dicen esto es un triunfo de la ciudadanía. Entonces hay una reflexión también dentro de cada grupo, ¿no? Dentro de cada grupo hay que entender las lecciones, porque no creo, repito, que nadie debe de adueñarse de ese resultado electoral del no. La clase política debe entender y madurar con el mensaje del pueblo. Yendo a los resultados ya como tal, no sé si usted ha alcanzado a hacer ese análisis, pero yo estaba muy pendiente de lo que sucede en Imbabura, en donde pues de alguna manera hubo una afectación. La población estuvo en la mitad, ¿no? En la mitad de los manifestantes y la reacción de gobierno.
¿sí? Ganó, sí. El uso de la fuerza y todo esto. 31 días paralizados, pero finalmente la provincia le dijo monumentalmente que no a la consulta popular. Y tiene un sí en todas las preguntas en Tungurahua. Es la única provincia en donde dijeron a todo que sí, y vienen con una tradición en la votación muy clara de su posición ideológica en Tungurahua. ¿Cómo leerlo políticamente y cómo tomarlo en cuenta para pensar justamente en las soluciones de aquí a futuro? Sí, a ver, me sorprendió la votación en Imbabura, digamos por lo abultado que fue el no, porque eso podría pasar lo que dijo el señor Vargas respecto de cómo se adueñan del discurso del no. Yo pienso que hay un hastío, hay un cansancio que le manda un mensaje a la clase política, a toda, a los dirigentes gremiales, a los políticos, al gobierno en general. Lo que pasó en Tungurahua, donde todos están que sí, bueno, históricamente han dicho que sí, pero se mantuvieron un sí en las 4 preguntas. No sé si es la única provincia en la que ganaron las 4 preguntas. Creo que la lectura hay que hacerla con calma. Creo que hay que entender que el país está cansado. Está cansado. Yo no creo que nadie en Imbabura fue a votar sin sentir cuánta factura y cuánto le dolió el paro de un mes y un poco más ahí. Y como dice, no, yo aquí no voy a dejar que nadie gane, pero estos cambios extremos a lo mejor me pueden traer más inseguridad, no quiero. Probablemente también sintieron que tuvieron que pagarlo todo ellos y sintieron un rechazo hacia el gobierno. Probablemente hay que saber leerlo en detalle para tomar los correctivos, para hacer presencia en territorio, para ir a sanar ese tejido social, generar esa reconciliación que permita más adelante repensar en estos cambios profundos, parciales que se necesitan, porque no creo que podemos quedarnos como estamos. Y no creo que ese no significa quedémonos como estamos y dejemos las cosas como están, en lo absoluto. Por eso la madurez en entender lo que el pueblo ha querido decir. Con esto termino y pues yo le decía hace un momento que la política tiene tiempos. Sí. Y en este momento se necesita, dentro de este tiempo político que estamos viviendo, se necesita justamente a un estadista. Se necesita sentir la presencia de una persona que tiene las riendas del país en las manos. Ayer el presidente de la República, que es lo tradicional, ¿no es cierto?, ganen o pierdan elecciones de todo tipo, el ganador y el perdedor salen a agradecer al mandante y a hacer su reflexión sobre el triunfo o sobre la derrota. Y eso también pues deja ver el talante de un mandatario, el talante de un estadista. Usted considera, también pregunta incómoda creo para usted, pero es necesaria porque creo que el presidente tiene que escuchar. Hoy el presidente debería salir a hablarle al pueblo. Yo creo que si sale o no sale en su estilo, ha reconocido los resultados. Tiene que escuchar, es lo principal, y tiene que haber acción. Tiene que haber acción, y yo creo que el presidente ha demostrado que es un hombre de acción. Si dice más, si dice menos, creo que el país lo que espera es que haga. Sí creo que hoy es un momento de repensar las cosas, de reflexionar, y bueno, veremos qué pasa en estos momentos, en estos días, ver qué pasa en el famoso día después. Pero exigir necesariamente en el estilo del presidente que salga a pronunciarse sobre los resultados, no lo sé. Hay que entender que él tiene su estilo y eso no significa que maneje las cosas con menos responsabilidad o con menos sentido democrático. Ha demostrado ser un estadista, ha demostrado ser un demócrata, y lo que corresponde es aprender de las lecciones, escuchar y traducir eso en acción. Perfecto, muchísimas gracias a José de la Asca por estar con nosotros aquí presencial en nuestro set. Y bueno, pues allí están estas reflexiones que deben empezar a ponerse en práctica. Y me quedo quizás con lo más importante de todas las cosas interesantes e importantes que ha dicho, pero creo que este es el momento de escuchar. Este es el momento de escuchar y de tomar acciones, de bajar la guardia, que no quiere decir perder, que no quiere decir derrotarse frente a la derrota, no quiere decir eso, quiere decir reflexionar y tomar justamente más impulso a través de este revés, tomar justo el impulso que se necesita para poder ganar la guerra. Es decir, perder una batalla no puede ser el final de todo. Ojalá haya esa respuesta, yo confiaría en que sí. Gracias, José, que esté muy bien. Gracias, Yanel, un gusto estar aquí. Carlita, gracias, que tenga un buen día. Va a apagar la luz, que no demoro tanto.
Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.